Eh, que nos... Muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Lo que vamos a hablar ahora es algo pues que implementamos cuando estaba yo en el Seguro Social, hace unos años, y se trata de lo que es utilizar la técnica de cirugía no intubada en cirugía torácica. Básicamente, nosotros como cirujanos, la tendencia es a ser menos invasivos, hacer que la cirugía sea más efectiva, más segura, ¿verdad? Y a la vez ser más seguros con nuestros procedimientos. Y básicamente en la época actual donde nosotros estamos tratando de implementar lo que es los protocolos ERAS, o sea, los protocolos de recuperación acelerada, este tipo de cirugía donde nosotros podemos operar a un paciente sin someterlo a anestesia general ni intubación, sobre todo en cirugía torácica, pues es algo que estamos nosotros logrando eh, en, eh, en la cirugía torácica. La técnica de operar cirugía torácica en pacientes despiertos, no intubados, pues no es algo nuevo. La cirugía torácica, la intervención del tórax realmente nació con pacientes despiertos. Eh, Desde 1910, Jacobus, un internista sueco, fue el que inició a hacer toracoscopías médicas con un cistoscopio para pacientes con tuberculosis. Él lisaba las adherencias para que el pulmón colapsara, y era el tratamiento inicial para la tuberculosis, ¿verdad? Colapsar el pulmón, y era su método que él utilizaba al inicio del siglo XIX, ¿verdad? Y, y la toracoscopía médica tuvo un inicio, un auge en esa época, y era en pacientes despiertos con anestesia local. Inclusive en 1920 un cirujano muy famoso, Eloeser, Leo Eloeser, americano, él empezó a utilizar bloqueos intercostales para hacer toracotomías, toracoplastías y cirugías torácicas, que en esa época lo que más se operaban eran procedimientos infecciosos, y Sauerbruch era un cirujano alemán que también utilizaba bloqueos intercostales para cirugías torácicas. Tanto que en 1950 que se empezaron a mejorar las técnicas de anestesias y bloqueos regionales. Ya Buckingham en Kansas City reportó 600 casos operados con bloqueos epidurales. Y no solo en Estados Unidos, sino que en Rusia este autor Vishnevsky, él empezó a utilizar los multi- bloqueos del frénico y bloqueos vagales en cuello, junto con bloqueos intercostales, para hacer procedimientos de todo tipo. Generalmente lo que hacía él era biopsias pulmonares y nódulos pequeños, y él usando novocaína. Todo esto fue en la década de 1950. Después, ya cuando estos autores en 1950, York y Carles, introdujeron ya lo que es el tubo de doble lumen para la ventilación selectiva unipulmonar. Y ya en la década de los 50 se empezó ya a promover lo que eran las mejores técnicas de anestesia general. Entonces ya se utilizó lo que era la ventilación unipulmonar y la anestesia general como el método estándar para la cirugía torácica. Entonces ya cayó en desuso todo lo que eran las técnicas de bloqueos regionales y anestesia local para la cirugía torácica. Ya se tomó la anestesia general y el bloqueo unipulmonar como la técnica estándar, que es la que se conoce hasta el momento. Ya ustedes saben después que empezó en 1990 y tantos lo que era la toracoscopía y la cirugía de invasión mínima, que es lo que ha tomado el auge actualmente y es como se hace la mayoría de los procedimientos. Entonces, a partir del año 2000, en Roma, en la Universidad de Roma, este autor Mineo empezó a tomar auge de nuevo, tomó la técnica del
de lo que es la cirugía con paciente no intubado, con paciente despierto o paciente con ligera sedación para pacientes sometidos a cirugía torácica mínimamente invasiva, o sea, cirugía torácica toracoscópica. Y él hizo un programa pionero experimental en la Universidad de Roma y fue el primero que hizo programa, el primero que publicó estudios randomizados para resecciones pulmonares de nódulos pulmonares y hasta el momento lleva más de 1000 casos publicados. Ahora, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué es que nosotros queremos hacer cirugía torácica en paciente no intubado, o sea, con paciente con ventilación espontánea en vez del método tradicional de paciente intubado? Esto es lo que sucede cuando ustedes tienen un paciente, en primer lugar, en posición de cúbito, como miran arriba. Cuando el paciente está en posición de cúbito va a ver el pulmón que estamos operando, que es el pulmón no dependiente. Por el hecho de la gravedad, el pulmón que está abajo, que es el pulmón dependiente, va a tener un 60% del flujo pulmonar. El pulmón de arriba tiene un 40% del flujo. Si aparte de eso nosotros hacemos la ventilación unipulmonar, como está en la ilustración de abajo, ustedes miran que el pulmón que vamos a operar no va a estar ventilado, que es lo que hacemos con el tubo unipulmonar, el tubo traqueal selectivo. Ese pulmón que está atelectático va a sufrir lo que es una vasoconstricción dependiente de hipoxia, que no es inmediata, y esto hace que el flujo disminuya a un 20%. Aún así tiene un flujo de un pulmón que está atelectático. Eso hace shunts y hace que el paciente entre en hipoxia, una hipoxia relativa que algunos pacientes no van a tolerar, sobre todo los pacientes que tienen EPOC, que ya tienen una función pulmonar baja de entrada. Entonces, ¿qué sucede? En este paciente, en este pulmón que está atelectático, lo que sucede es que hay una activación de los procesos de inflamación. Hay en ese pulmón que está hipoperfundido y como van a ver, hay activación de linfocitos y hay activación de otros procesos de oxidación. Entonces, esto va a producir a largo plazo daño y en el pulmón que está atelectático. Por lo tanto, la ventilación unipulmonar en decúbito lateral no es ideal para un paciente, sobre todo un paciente que está frágil, un paciente que ya tiene una función pulmonar ya no ideal. Entonces, sobre todo si hacemos una toracoscopía derecha, el pulmón que va a estar ventilado es el izquierdo. El pulmón izquierdo es más pequeño, tiene menos volumen que el derecho. Entonces, si hacemos una toracoscopía derecha, hay más riesgo todavía de entrar en hipoxemia. Pacientes con obesidad mórbida tienen el diafragma elevado y tienen una capacidad pulmonar generalmente disminuida, tienen más riesgo de entrar en hipoxemia. Pacientes que han tenido lobectomía contralateral tienen también un volumen pulmonar disminuido, tienen más riesgo de entrar en hipoxemia. Entonces, todas estas son desventajas del manejo tradicional, ¿verdad? El daño pulmonar que se produce también por el ventilador. Cuando nosotros hacemos una ventilación unipulmonar en cirugía torácica, el ventilador está dándole presión positiva a un solo pulmón. Generalmente esta presión pulmonar positiva produce barotrauma. Los anestésicos volátiles, en comparación con el propofol, que es el que se usa para la anestesia para el paciente no intubado, los anestésicos volátiles producen más vasoconstricción asociada a la hipoxia y por lo tanto producen más daño pulmonar. Las lesiones de la vía aérea se pueden ver también cuando se usa la intubación monopulmonar. La intubación selectiva es un tubo, ustedes ven que el tubo de doble lumen es un tubo más ancho, más grande,
generalmente produce daño en las cuerdas vocales. Hay una incidencia de 1 en 20.000 de daño traqueal, y estos daños son, estas lesiones de la tráquea son muy severas. Se produce faringodinia, o sea, dolor al tragar posoperatorio en casi todos los pacientes. El riesgo de bloqueo neuromuscular residual es alto. En todos los pacientes que se usa la intubación selectiva, se usa bloqueo neuromuscular, y este puede causar que el paciente tenga un bloqueo persistente y que tenga una necesidad de pasar a un ventilador posoperatorio, sobre todo los pacientes que ya tienen un daño pulmonar previo. Entonces, ¿cuáles serían los pacientes que tienen indicación o mayor beneficio de ser sometidos a una cirugía no intubada? Generalmente los pacientes, por ejemplo, que ya tengan un neumotórax, ya tienen un neumotórax establecido, estos pacientes pues ya tienen un pulmón colapsado. Esto generalmente es una cirugía pleural, donde no vamos a hacer una cirugía muy complicada. Normalmente estos pacientes ya están tolerando bien el neumotórax. Pacientes que tengan alto riesgo de pasar a un ventilador posoperatoriamente, pacientes con EPOC, pacientes que ya tengan una enfermedad neuromuscular, por ejemplo, pacientes con miastenia gravis. Estos pacientes, si nosotros les damos un bloqueo neuromuscular, generalmente van a pasar a intensivo, va a ser muy difícil sacarlos del ventilador, van a tener una neumonía. Entonces, pacientes con miastenia gravis que se les hace la timectomía, estos son ideales para hacerlos con pacientes, ideales para hacerlos con cirugía no intubada. Pacientes post-trasplante pulmonar, donde uno quiere proteger ese pulmón trasplantado. Pacientes que tienen enfermedad intersticial de tipo inflamatorio, donde uno no quiere causarle más inflamación o más daño a ese pulmón. Pacientes con EPOC, como les dije, ¿verdad? Biopsias para enfermedad intersticial. Masas complejas del mediastino anterior, donde uno tiene síndrome de vena cava superior. Pacientes con taponamiento cardíaco, donde la anestesia general está contraindicada, porque al someter a este paciente a anestesia general, todos los anestésicos generales son hipotensores, todos. Cualquier anestésico general va a bajar la presión. Y si ustedes tienen un taponamiento cardíaco, un pretaponamiento cardíaco, o tienen un paciente con síndrome de vena cava superior, este paciente es hipotensa y el paciente no va a salir. Entonces, estos pacientes son ideales para hacerlos con una pequeña sedación y cirugía no intubada. Pacientes embarazadas también, ¿verdad? Las pacientes embarazadas es ideal no someterlas a anestesia general, o cualquier paciente que está siendo sometido al protocolo de recuperación acelerada, o sea, el protocolo ERAS. Contraindicaciones. La principal contraindicación es que el paciente no quiera, ¿verdad? Hay que preguntarle al paciente y explicarle que va a ser sometido a una cirugía con una pequeña sedación, y el paciente va a estar despierto, pero no va a sentir dolor. Va a sentir posiblemente movimiento, va a sentir que está siendo operado, pero no va a sentir dolor. Si el paciente se niega o no quiere, esa es la principal contraindicación. Contraindicaciones, un paciente que tenga un Malampati 3 o 4, porque si este paciente hay una complicación transoperatoria y se necesita hacer una conversión a una intubación, de inmediato el anestesiólogo no va a poder intubarlo inmediatamente. Entonces esa sería una contraindicación. Un paciente obeso, los pacientes obesos es muy difícil operarlos con una cirugía no intubada, por el diafragma está muy alto. Un paciente que tenga mucha tos, que esté tosiendo y no se le pueda operar porque la tos no permite el procedimiento quirúrgico. Un paciente que tenga un alto riesgo de broncoaspiración, ¿verdad? Que no tengamos un manejo de la vía aérea, ya sea que tenga una acalasia o una obstrucción de la salida del estómago, ¿verdad? Un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria muy alta o una coagulopatía, etcétera. El manejo de la analgesia en estos casos, lo que hacemos es que anestesia tiene que poner un bloqueo. Normalmente en el Seguro Social lo que hemos hecho son los bloqueos
epidurales altos de T6 más o menos. El problema del bloqueo epidural es que es bilateral y produce hipotensión, puede producir retención urinaria, hematomas. Entonces lo mejor es usar un bloqueo paravertebral o un bloqueo del erector de la espina, como se mira allá. Normalmente eso se hace con una guía ultrasonográfica. Nosotros lo que hacemos transoperatoriamente para manejar el reflejo de la tos, que es algo que nos molesta a veces cuando estamos operando al paciente, es podemos infiltrar xilocaína a nivel de los nervios vagos, dependiendo si es derecho o izquierda, en la salida del nervio vago en el mediastino anterosuperior, como se mira ahí. Infiltramos más o menos 2 mililitros a la altura del nervio vago en la salida, o se puede aerolizar, dar lidocaína aerolizada antes del procedimiento, 20 minutos al 2%. El manejo de la sedación es importante, ¿verdad? Se puede hacer con el paciente totalmente despierto, sin sedación, como lo hemos hecho en el Seguro Social. Si se va a usar sedación, se recomienda generalmente usar solo propofol y usar el índice de BIS entre un 60 a un 90%. En algunos casos se puede usar una sedación más profunda. Siempre lo importante es que el paciente debe tener una respiración espontánea, ¿verdad? Se debe dar oxígeno por cánula nasal, se puede usar inclusive cánula nasal de alto flujo. Si se usa una sedación un poco más profunda, se puede usar inclusive mascarilla facial para procedimientos un poquito más complejos como lobectomías, cementectomías, ¿verdad? Nosotros, como van a ver en nuestra presentación, hemos hecho más que todo procedimientos menos complicados, por lo tanto hemos utilizado únicamente mascarilla facial. Se puede permitir una hipercapnia porque estos pacientes entran siempre en hipercapnia. La hipercapnia permitida es alrededor de 50 milímetros de mercurio, ¿verdad? La tasa de conversión a intubación orotraqueal es entre un 2 a un 12%. Generalmente se convierte porque el paciente entra o en una hipoxemia menor de 60 o una acidosis metabólica. El problema, este es un caso nuestro, las consideraciones quirúrgicas que llevan a conversión generalmente es si el paciente empieza a toser y la tos no se puede controlar, la migración del mediastino, ¿verdad? El otro lado está, el pulmón contralateral es el que está ventilando y el mediastino migra y migra el diafragma. A veces eso hace que no tengamos espacio para operar. Esta es una paciente que estábamos haciendo tenía un pretaponamiento cardíaco por un derrame maligno. Estábamos haciendo una ventana pericárdica. Las ventanas pericárdicas pues las hacemos por vía toracoscópica porque tienen menos chance de recurrencia que por vía subxifoidea. En este caso pues el problema, como ustedes ven ahí, es el movimiento, ¿verdad?, con la respiración. Pero ahí es cuestión pues, de irse acomodando al movimiento y realizar el procedimiento de esta manera. Se puede, si es muy problemático el movimiento, uno puede paralizar el diafragma infiltrando xilocaína en el nervio frénico, pero normalmente cuando son procedimientos como biopsias, resecciones pequeñas o este tipo de procedimientos, pues no es necesario. En nuestra serie vamos a presentar la serie que tenemos de cirugía toracoscópica no invasiva. Tenemos 19 pacientes, 12 mujeres, 7 hombres, con una mediana de 59. Nosotros incluimos todos los pacientes que tenían contraindicación o para cirugía, para anestesia general, o sea, pacientes de muy alto riesgo. Eso fue lo que queremos incluir nosotros en nuestra serie. Pacientes que tenían ASA 3 o más, o un Karnofsky menor de 70, o un ECOG, que es el pacientes con cáncer que tuvieran un ECOG mayor de 2, o sea, un índice funcional muy bajo, o una enfermedad cardíaca o pulmonar incapacitante que contraindiquen su anestesia general.
A diferencia de otras series, en otros lugares lo que están usando ellos para indicar la cirugía NITS era pacientes que tengan un ASA de 2 o menos, pacientes que estén en buen estado general. Nosotros no, nosotros escogimos pacientes que tuvieran un riesgo muy alto para ser sometidos a la anestesia general y la intubación unilateral. Ahora, los pacientes que usamos cirugía no intubada, pero cirugía abierta, fueron masas mediastinales masas del mediastino anterosuperior para hacerles biopsias de mediastino. 14 pacientes con una mediana un poquito menor de 49.5. En estos habían patologías asociadas como derrames pleurales, 2 síndromes de vena cava superior, una parálisis del frénico, derrames pericárdicos, etc. El diagnóstico inicial en los pacientes que les hicimos toracoscopía y cirugía no intubada fueron 10 derrames pleurales, 3 con masas mediastinales, 2 masas pulmonares, 2 pacientes con enfermedad intersticial, un paciente con derrame pericárdico, que fue el que vimos, un paciente con paquipleuritis. Como miran, todos los pacientes tenían comorbilidades importantes, ¿verdad? 11 pacientes tenían enfermedad maligna, uno asociado a síndrome de vena cava superior, otro asociado a taponamiento cardíaco, 2 pacientes tenían enfermedad, insuficiencia renal crónica terminal, hemodiálisis, y 2 pacientes tenían cardiopatía isquémica. O sea, todos eran pacientes de muy alto riesgo. Estos son unos casos para ejemplificar. Este era un paciente con un derrame benigno de etiología. Como ven ahí, el paciente pues está con ventilación espontánea. Estamos haciendo pues, la exploración y la toma de biopsias, tanto pulmonar como pleural. Ahí miran 2 engrapadoras porque una de las engrapadoras nos falló y se quedó trabada, tuvimos que usar otra. Ahí estamos haciendo la biopsia pleural, pues que en estos casos pues no es de ninguna dificultad tener el movimiento del diafragma y del... Este es otro caso donde es un derrame pleural maligno. Este tipo de cirugía se adapta muy bien a los derrames pleurales malignos, sobre todo si hay atrapamiento del pulmón, donde el pulmón ya no se va a expandir mucho. Aquí básicamente en los derrames pleurales malignos lo que hacemos es tomar biopsias. En muchos casos hacemos una pleurodesis con talco y es algo pues relativamente sencillo. En estos casos lo que menos queremos es someter al paciente a procedimientos innecesarios, entonces en ellos se benefician grandemente de no someterlos a una anestesia general, ¿verdad? Aquí simplemente lo hacemos con un bloqueo epidural o con un bloqueo paravertebral y el paciente se puede ir a su casa el mismo día. Muchos de estos pacientes ya no necesitan, los que tienen ya un pulmón atrapado ya no necesitan inclusive de drenaje, ¿verdad? A veces los mandamos a su casa con un drenaje permanente, dependiendo del caso. La pleurodesis, si la hacemos con talco, pues al día siguiente le quitamos el drenaje. Este es otro caso de un paciente con una pulmón, para diagnóstico de un posible cáncer de pulmón. El paciente tenía mucha tos, por eso es el procedimiento que hacemos para el bloqueo del nervio vago. Ya después de que bloqueamos el nervio vago, el paciente dejó de toser y ya nos permitió hacer la evaluación del tumor. Ahí estamos viendo el lóbulo medio. Vamos a buscar el tumor. Ahí está la masa del lóbulo medio que íbamos a hacer la biopsia. Siempre estamos explorando todo el resto del pulmón. Y ahí vamos a ver cómo, a pesar de la ventilación espontánea, el paciente tolera muy bien el procedimiento y nos permite hacer la resección de la lesión. Estos son los procedimientos abiertos que hicimos para tumores del mediastino anterosuperior, que lo que hacemos es una mediastinostomía anterior
paciente despierto. Ellos se benefician porque muchos de estos pacientes tienen síndrome de vena cava superior y lo que hacemos es resecar uno de los a nivel del segundo o tercer espacio intercostal, de los cartílagos intercostales, y hacer la biopsia incisional. Realmente en la cirugía torácica toracoscópica no tuvimos más que 2 complicaciones transop, que fueron tos molesta, una depresión respiratoria que no requirió conversión, se trató transoperatoriamente, un fallo de un bloqueo paravertebral que pusieron los anestesiólogos. Lo que hicimos fue poner un bloqueo intercostal transoperatoriamente, con lo que resolvimos el problema. En lo que son la cirugía torácica no intubada abierta, sí tuvimos una complicación. Un paciente que tenía síndrome de vena cava superior tuvo una bronconeumonía posoperatoria y falleció en el posop. Y un paciente que tuvo una hemorragia transoperatoria de un tumor vascularizado que hubo que transfundirlo únicamente. Las conclusiones son que la técnica de cirugía torácica no intubada en pacientes de alto riesgo para anestesia general resulta segura y efectiva en manos expertas. La técnica de cirugía torácica no intubada abierta y en toracoscopía debe ser implementada con mayor regularidad en un programa de recuperación acelerada para cirugía torácica. Únicamente se requiere de experiencia y voluntad para llevar a cabo un programa de este tipo en centros de cirugía torácica en países con ingresos bajos o medianos, como lo es el nuestro en Guatemala. Gracias.